estaba preparado, me lo acaba de decir ahora y la verdad que no tengo palabras. Lo primero, agradecer a Agustín la invitación, porque estoy encantadísimo de poder estar aquí compartiendo este tiempo en este país que a mí me gusta mucho estar aquí y que tenía muchas ganas de venir. Bueno, como estoy nervioso. Nada, yo lo único que hago es, me siento muy afortunado porque hago algo que me encanta. Es enseñar música a través de la tuba. Y con esta concepción un poco, pues, he conseguido que en Gijón cambiar un poco las tornas. Cuando yo llegué hace 8 años ahora, había 4 alumnos, este año hay 18. Pues eso ha sido a base de trabajo, a través también de las redes sociales, de internet, de la creación de un blog y bueno, pues poco a poco hemos ido trabajando y sobre todo desde la pasión por ese instrumento y por la música. Todo esto no surge de mí, ni mucho menos, surge de un grupo de profesores. Estamos dentro de un grupo que hemos creado del Yo Tuba, ¿no? Que es, tengo aquí camisetas y todo, pues alguien quiere, que es un proyecto pedagógico que lo que hace es abarcar a todos los profesionales que quieran del norte de España. Es un proyecto abierto, que es una de las ideas principales, de que no podemos ser sectarios para nada, sino todo lo contrario, integradores, porque creemos que lo mejor es sumar. Eso es lo que nos demuestra Agustín haciendo este tuba Jaialdia, que a veces lo pronuncio mal, que al final lo que hace es unir a todos los tubas del País Vasco en pro de un instrumento, o de dos en este caso, de la tuba y de los lombardino. Bueno, pues nosotros hemos intentado hacer un proyecto dentro de un ensemble que se llama Keeping Touch Tuba Project, que lo que hace es hacer conciertos, organizar conferencias, organizar cursillos. ¿Por qué? Porque pensamos que este instrumento es igual que cualquier otro, que puede hacer lo mismo. Y eso es lo que ustedes están disfrutando aquí hoy, y por lo cual les doy muchas gracias, y creo que ya las palabras tienen que pasar a la música. Muchas gracias a todos por venir y sobre todo a Agustín.